Listo. Buenas noches, queridas hermanas. ¿Cómo están? Qué gusto verlas y qué gusto encontrarnos una vez más para estudiar los salmos juntas. Esta noche Alejandra nos va a hablar del Salmo 41. Lo que yo voy a hacer es darles una pequeña introducción acerca de por qué los salmos son tan profundos y tan personales. Como habíamos hablado la semana pasada, los salmos fueron escritos en gran parte por el rey David. Algunos fueron escritos antes de que él llegase a ser rey, otros mientras él escapaba de sus enemigos, y otros cuando ya siendo rey se encontraba en momentos de gran angustia. Como hemos visto en las series que Alejandra nos envía a través del WhatsApp, los salmos contienen en general una estructura, donde siempre tiene una petición, un ruego, y normalmente terminan en una alabanza. Pero ¿qué hace tan especiales los salmos? ¿Por qué estamos reunidas estudiando los salmos? Los salmos son especiales por la relación tan genuina y profunda que tenía el Señor con el salmista, en este caso, el rey David. Los salmos son especiales porque en ellos podemos vernos reflejadas en muchas de sus estrofas. Los salmos son especiales porque podemos conocer a Dios íntimamente, vernos a nosotras mismas una y otra vez y ver los distintos aspectos del carácter de Dios. En los salmos vemos a un Dios que escucha nuestras oraciones. El Salmo 40 dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vemos a un Dios amoroso y lleno de misericordia. El Salmo 138 nos dice, aunque ande yo en angustia, tú me vivificarás, tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. Entre otros vemos a un Dios de justicia también. Pero aún más hermoso es ver cómo el salmista se acerca a su Dios con tanta confianza. Podemos decir que se acerca con fe. Él conoce a su Dios, lo ama profundamente. Y lo más hermoso es que su Dios lo ama a él. Y es aquí donde me quiero detener. ¿Conoces tú a tu Dios profundamente como para acercarte y desnudar tu corazón delante de él? Así como el salmista, ¿has tenido momentos en los que te has postrado y le has entregado todo a él? Si algo podemos llevarnos del ejemplo del rey David, es que él conocía muy bien a su Dios. ¿Sabes? Parte de la tarea de ser rey, era pasar tiempo en las escrituras y memorizarlas. En Deuteronomio 17, 18, 20, Dios le da instrucciones específicas sobre los derechos y las obligaciones de un rey. Y dice, cuando él, el rey, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Varios elementos hacían a David especial, pero los que hoy quiero sobresaltar son el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento profundo de su relación con Dios y la obediencia de David. El rey David pasó por muchas situaciones en su vida. Al igual que nosotras hemos experimentado, la vida no es fácil. No lo fue para David, no lo es para nosotras. Algunas veces experimentamos la consecuencia de nuestros pecados y malas decisiones, y en otros momentos sufrimos a causa del pecado de otros. Sin embargo, en el medio de todo esto, Dios no cambia. Y si podemos llevarnos una enseñanza de David, es que conocer a su Dios, amarlo con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma,
como Dios mismo le mandó en Deuteronomio 6:5, hizo la gran diferencia. David pasó por momentos de victoria cuando derrotó al gran gigante de Goliat, por momentos de angustia cuando salió huyendo de Saúl, el que era en ese momento rey, momentos de humillación cuando se fingió loco ante el rey de sus enemigos, momentos de venganza cuando tuvo que decidir hacer lo que Dios le agrada y no tocar a Saúl, aun cuando su vida estaba en peligro. Momentos de tragedia cuando su propio hijo Absalón se volcó contra él y le quería quitar el reino. Momentos de pecado profundo cuando comete adulterio con Betsabé y manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Momentos de súplica por la vida de su hijo, quien muere a los 7 días de nacido. Momentos de disyuntiva donde David quiere darle a Dios un templo y Dios le dice que él no va a ser quien lo va a construir. Momentos de alabanza y adoración a su Dios cuando baila de alegría al devolver el arca del pacto al templo. Y yo te pregunto, ¿no te ves reflejada en algún aspecto de la vida del salmista? ¿Puedes ver todo este cúmulo de experiencias reflejadas en los salmos? Yo sí. Yo les digo, yo me veo identificada. Hemos estado leyendo todos este mes y medio, y una y otra vez me he visto en los pies del salmista. Y ese es mi deseo, y esa es mi oración, que cuando leamos los salmos juntas, recuerdes que lo que hizo a David especial, un hombre común y corriente, es que amó a su Dios, lo buscó, lo conoció y confió en él. Y su Dios lo amó a David. Yo espero que este sea tu lema de vida también. Y te dejo con una parte de las últimas palabras de David, que están escritas en 2 de Samuel 23, 1-2. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Hermanas, que el Espíritu de Dios more siempre en ustedes y la palabra de Dios no sea apartada de sus lenguas. Dios las bendiga. Ok, ahora sí. Gracias, Paola. Estaba en mute. Obedientemente en mute. Hoy vamos a leer y vamos a escudriñar el Salmo 41. Salmo de David, Salmo 41, que fue escrito por David como una oración en la enfermedad y en la tristeza. Paola nos mencionó varias circunstancias de la vida que él atravesó y estas también estuvieron presentes, enfermedad y tristeza. Vamos a leer juntas el Salmo 41, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal de mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se ha levantado su calcañar. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí.
En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. En este Salmo de David, nosotros vamos a empezar a ver cosas generales. Lo primero que yo veo es que habla de 4 caracteres principales. Esos caracteres son el que piensa en el pobre, que se menciona en el versículo 1, perdón. Los enemigos del salmista, que es David, que se menciona en el versículo 5. Su íntimo amigo, que se menciona en el versículo 9. Y también habla de sí mismo. David nos habla también de sí mismo. Veo también que habla de 2 referencias de tiempo. Habla de el día del mal en el versículo 1 y habla de las palabras para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad en los versículos 12 y 13. Otro detalle importante que podemos notar es que David presenta 2 clamores ante Dios. Uno en el versículo 4 y otro en el versículo 10. En el versículo 4 él clama, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. En el versículo 10 nos dice, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen. Vamos a ver qué más podemos aprender a partir de este salmo acerca de 6 cositas. Lo que quiere decir el que piensa en el pobre, los beneficios de Dios para el que piensa en el pobre, acerca de los enemigos de David, acerca de los clamores de David, acerca del testimonio y la confianza de David y acerca de la alabanza a Dios. Vamos a ver qué podemos aprender sobre el que piensa en el pobre, como aparece en el versículo 1. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, el Señor lo librará. Y dice, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Vamos a comprender primero qué significa el que piensa en el pobre. Vamos a comenzar hablando de quién es el pobre. ¿Qué significa el pobre en este versículo? Se refiere al débil, al que no tiene vigor, al que no tiene fuerza para valerse por sí mismo. Es el desvalido, el indefenso. El término original en hebreo es muy curioso porque hace mención a algo que está guindando como pendiente en el aire, sostenido por algo que puede romperse en cualquier momento. No tiene que ver con la situación económica más o menos holgada de la persona, sino más bien con su falta de aptitud, es decir, no es apto, no tiene habilidad, no tiene oportunidad, ni tiene medios para salir de una situación de necesidad en la que se encuentre. Eso es lo que significa el pobre en el contexto del Salmo 41. Ahora, ¿qué significa pensar en el pobre? Significa, en primer lugar, no ignorarlos. En primer lugar, eso. Pero además significa estar convencido y tener la intención y actuar para mostrar buena voluntad y socorrer apropiadamente a quienes están desvalidos, sea por enfermedad o por tristeza. Fíjense que dije socorrer apropiadamente. El que piensa en el pobre tiene la intención y ejecuta la acción de socorrer apropiadamente al que no tiene capacidad de resolver una situación por sí mismo. ¿Y qué es el socorro apropiado? El tema es amplio, pero hoy voy a puntualizar 3 claves
al respecto. La primera, no todos estamos llevados a sobrellevar todas las cargas de todos los desvalidos que nos rodean. El Señor pondrá en tu corazón una carga especial de algunas de las que te rodean, pero no estás llamado a cargarlas todas. La segunda, muchas veces, pero muchas veces, cuando creemos que estamos ayudando a alguien a quien percibimos como desvalido, realmente lo estamos perjudicando, pues lo estamos invalidando para que progrese. Le estamos quitando la capacidad de que él progrese cuando nosotros lo asistimos al primer llamado, en algunos casos. Tercero, la motivación correcta para la ayuda apropiada tiene que venir de nuestro deseo de que la persona que está recibiendo la ayuda sea restaurada y equipada para que progrese, considerando su dignidad, su integridad y su libertad. Nunca crear dependencia o motivar pereza del recipiente de la ayuda o buscar beneficios para nosotros de parte de Dios. Entonces, el socorro apropiado tiene que ver con esas tres cosas que les estoy mencionando. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con los que piensan en el pobre, en esas personas que están convencidas de que tienen que hacer algo para ayudar al desvalido de forma apropiada. Lo primero que nos dice el Salmo 41, y nos lo dice 2 veces en un par de versículos, es que es bienaventurado. Es más, en el día malo, dice el versículo primero, el mismísimo Señor lo librará, lo protegerá, no lo entregará a sus enemigos, lo sostendrá en el lecho de enfermo y de esta manera será llamado bienaventurado en la tierra. Son 5 beneficios que el Señor le da a aquel que por convicción y de corazón está buscando ayudar al otro, al que está necesitado, para que progrese. Vamos a ver detalladamente estas cositas. Vamos a detenernos un poco allí. Cuando leemos que el Señor lo librará, dice en el versículo 1, el día del mal el Señor lo librará. Estamos hablando de la palabra en hebreo malat, que es decir, que el Señor lo saca del peligro. Lo libra, lo saca del peligro. Cuando leemos que lo protegerá en el versículo 2, estamos hablando de shamar, que quiere decir, fíjense, esta es muy interesante, que el Señor lo protegerá. No solamente que el Señor va a tomar medidas defensivas, sino que también el Señor está listo para confrontar, tomando medidas ofensivas, agresivas, de ser necesario para protegernos. Este concepto es interesantísimo, la riqueza de la protección que nos puede dar el Señor, no solamente a la defensa, sino al ataque si fuese necesario. Cuando leemos que no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, dice, estamos hablando de la palabra en hebreo natán, que quiere decir que no lo pondrá bajo la autoridad de otro, sino que lo va a rescatar de ese otro. No va a permitir que estemos bajo la influencia y bajo la autoridad del enemigo. Más adelante leemos que el Señor lo sostendrá en el versículo 3. Cuando hablamos de que el Señor lo sostendrá, estamos hablando de Saat, es decir, que lo ayudará, lo fortalecerá, lo ayudará para que permanezca firme y completo. Y creo que eso es clave de las cosas que nosotros tenemos que buscar cuando estamos pensando en el pobre, cuando queremos socorrerlo apropiadamente, fortalecerlo, ayudarlo, no hacerlo dependiente, no hacerlo flojo, ayudarlo para que progrese con su integridad, su dignidad intactas y su libertad. Todas estas cosas que dicen los primeros 3 versículos del Salmo 41 tienen una particularidad en la forma en que se utiliza el verbo en hebreo. La gramática en hebreo y en griego tiene una riqueza que el inglés y el español no tienen. Y que cuando uno lo descubre, se abre como toda una puerta de entendimiento a lo que el Señor nos está diciendo. Y es que todo esto que el Señor hace,
lo que hemos leído, que los libra, que los protege, que no los entrega a los enemigos, que los sostendrá en el lecho de enfermo y que será llamado bienaventurado, lo hace el Señor de una manera enérgica y decidida, de manera continua, para colocar a quien recibe su acción, en este caso el que piensa en el pobre, en una nueva condición. El Señor lo hace, repito, de manera enérgica y decidida y además de forma continua, para cambiar la condición del que está recibiendo su ayuda de una condición a otra condición. Y ese es el centro que unifica solemnemente este primer fragmento del Salmo 41, porque el propósito del Señor es mantener, sostener y sustentar la vida de aquel a quien Él mismo cuida, porque piensa en el pobre. Y eso es una maravillosa verdad. Y además, como la guinda del pastel, dice que los demás lo reconocerán al que piensa en el pobre y lo llamarán bienaventurado sobre la tierra. Y esa palabra bienaventurado, aquí en este versículo, es la palabra ashar en hebreo. Y ashar es mucho más amplio que meramente ser feliz o afortunado como la palabra barak. Aquí ashar significa que es el que anda por caminos rectos y de progreso, prosperando y liderando. O sea que el Señor nos está diciendo que Él de forma decidida y enérgica, continuamente está trabajando para proteger, para sostener, para mantener y sustentar la vida de aquel que piensa en el pobre, para que siempre ande por caminos rectos, de progreso, prosperando y liderando. Porque piensa, es decir, no ignora, sino que actúa deliberadamente, dando ayuda apropiada al desvalido, al que está como guindando de una cuerda floja. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bendición! Vamos a ver ahora qué podemos aprender de los enemigos. Los enemigos los tenemos en el versículo 5, mencionados por primera vez. Cuando voy a hablar de los enemigos, voy a también a incluir a ese íntimo amigo en quien él confiaba, que él menciona en el versículo 9, porque al final entra en las mismas acciones que hacen los enemigos de David en este salmo. Estas personas tienen mala voluntad contra David. Le desean e incluso le hacen mal, no solamente con acciones, sino también con palabras. Hablan mal, nos dice aquí, hablan falsedades y murmuran. Todo eso es lo que nos está diciendo el Salmo en este fragmento con respecto a los enemigos. Además, se alejan intencionalmente, como el caso del amigo íntimo, causando daño, causando y tramando maldad en contra de David. Es más, lo hacen a tal punto que llegan a preguntarse en el versículo 5, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Es decir, ¿cuándo su nombre será barrido de la tierra y no se le recordará más nunca? A ese punto de maldad están los enemigos de David. Y también en el versículo 8 dicen, una cosa del demonio o destrucción, quiere decir, destrucción ha sido derramada sobre él o dentro de él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aquí yo les quiero destacar que la fuerza de los deseos de los enemigos de David en su contra es bastante intensa. De hecho, lingüísticamente, el mismo peso que tiene el propósito del Señor de que aquel que atiende al desvalido sea llamado bienaventurado sobre toda la tierra, es decir, que progrese, que sea prosperado y que lidere, ese mismo peso lo tiene lingüísticamente el deseo del enemigo de que el nombre de David perezca, es decir, que se desvanezca y sea olvidado. ¡Wow! Sin embargo, no olvidemos que como Dios es todopoderoso y tiene propósito de mantener con vida y bienaventuranza a David, porque David piensa en el pobre, la intensidad de los deseos de los enemigos de David solo logran una cosa
que vemos listada en la segunda parte del versículo 6, que dice, su corazón recoge iniquidad para sí. Es decir, solamente los enemigos los que están es acumulando iniquidad para sí mismo, porque tienen una intensidad de deseo que quiere competir con la misma intensidad de la acción de Dios, pero Dios Todopoderoso, que es justo, no dejará la iniquidad sin castigo. Así que estos enemigos, que son bien atrevidos, diría yo, están perdidos de entrada. Y así lo están los tuyos, si tú eres de los que piensas en el pobre. Pero vamos a ver ahora entonces un detalle muy interesante, que son los clamores de David. Justo después de hablar de la bienaventuranza de aquel que piensa en el pobre, y antes y después de describir la actividad de sus enemigos, David clama a Dios por piedad. Vamos a verlo. El primer clamor de David en el versículo 4 dice, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. En el segundo dice, se parecen mucho, pero tú, oh Señor, estoy en el versículo 10, ten piedad de mí, esa parte es idéntica, y levántame, para que yo les pague como se merece. Una cosa que me llama muchísimo la atención aquí en el primer clamor de David es que él reconoce que su alma estaba manchada por sus pecados, es decir, por sus transgresiones conscientes. Eso es arrepentimiento. Y le pide a Dios, en medio de su enfermedad y tristeza, que le muestre favor. Eso es piedad. También le pide que lo restituya completamente y cause que él recobre su salud, la salud de su alma. Eso es sanidad. También le pide que lo confirme y lo ponga en un lugar más alto que el que tenía. Eso es levantarlo. David termina este salmo con un testimonio, con una expresión de confianza en el Señor y con un llamado a alabar al Señor de rodillas. Vamos a verlo. Leamos los versículos 11 y 12, donde está el testimonio y la confianza de David. Dice, por esto sé que conmigo te complaces. Es decir, sé que yo soy de tu agrado. Porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Es decir, no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad. Es decir, me consideras, me bendices, me mantienes recto y completo. Y me afirmas en tu presencia para siempre. Es decir, me fundas y me plantas frente a tu rostro, oh Señor. Y termina invitando a todos a adorar al Señor, postrándose ante Él, con amor extremo, perpetuamente, desde siempre, para siempre y por siempre, de manera continua, desde el pasado y continuando hacia el futuro, diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Que así sea, pues así es verdaderamente. Buenas noches.